el libro de Lenin acerca de la religión. Empezamos con un fragmento, para que vean, es que el texto de Lenin es absolutamente fundamental. Si no lo leemos, pues no dejamos las cosas bien. Hay un reduccionismo psicológico de la religión en Marx, clarísimamente en la ideología alemana. Fíjense el texto que les voy a leer ahora, sacado de la ideología alemana. Dice: la miseria religiosa es, de una parte, la expresión de la miseria real, y de otra, la protesta contra la miseria real. La religión es el suspiro de la criatura agobiada, el ánimo de un mundo sin corazón, porque es el espíritu de las situaciones carentes de espíritu. Es el opio del pueblo. La superación de la religión, como la dicha ilusoria del pueblo, es la exigencia de una dicha real. La exigencia de abandonar las ilusiones acerca de una situación es la exigencia de abandonar una situación que necesita de las ilusiones. La crítica de la religión es, por tanto, el germen, la crítica del valle de lágrimas, cuya aureola es la religión. Es decir, como ven ustedes, es un texto hermoso, lleno de quiasmos, esa operación que hacía Marx de inversión lingüística, ¿no? de monemas, fonemas, etcétera, expresiones, pero que, como ven ustedes, realmente la religión se circunscribe a la interioridad de los sujetos, podemos digamos al segundo género de materialidad. La religión viene a ser algo secretado por el propio organismo para consolación propia, ¿no? Viene a ser igual de la misma manera que secretamos serotonina o algo así, ¿no? Es decir, que es una secreción interna que le permite a los hombres, pues, pasar por este valle de lágrimas, en una palabra. Esto es un reduccionismo psicológico, claro. Es decir, que Marx, tan centrado en este asunto, pues naturalmente no se da cuenta de que por el mero hecho, sencillamente, de prescindir por su ateísmo, ¿no? de lo que sería el tratamiento de los dioses, no se da cuenta de que los dioses contra los que él arremete, pues son la transformación de los números animales. Esta es la tesis, y aquí estaría la confrontación fundamental, ¿verdad? Bueno, pues un reduccionismo sociológico poderoso es el libro de Lenin, acerca de la religión, del cual es un conjunto de artículos, del cual destaco tan solo su artículo El socialismo y la religión, donde Lenin dice lo siguiente, para que vean ustedes cómo hay este reduccionismo exagerado, porque no tienen el eje angular, no lo contemplan. La religión es una forma, en este caso, como hemos dicho, perteneciente al segundo género de materialidad, o en su caso como una superestructura cultural, ¿no? Relacionado con la moral. Dice Lenin: la religión es uno de los tipos de opresión espiritual que cae en todas partes sobre las masas proletarias, aplastadas por el trabajo eterno para otros, por la pobreza y la soledad. La impotencia de las clases explotadas en la lucha contra los explotadores engendra evidentemente la fe en una mejor vida de ultratumba. La religión enseña resignación y paciencia, y vuelve a decir: la religión es el opio del pueblo. Pero luego, a continuación, admite este componente, podríamos decir, segundo genérico, pero fíjense lo que dice luego, ¿no? Decir, y aquí estaría su reduccionismo sociológico, ¿no? Reclamamos que la religión sea un asunto privado, lo del segundo género de materialidad. La religión es una cosa que opera en el interior de los sujetos. Entonces él dice, nosotros reclamamos que la religión sea un asunto privado, con respeto al Estado. No hay religión de Estado, no puede haberla, ¿no? Mas no podemos considerar de modo alguno la religión un asunto privado con respecto a nuestro propio partido, porque el Partido Comunista tiene que declararse ateo, pero no lo puede poner en sus estatutos, porque saben los comunistas que hay muchos rusos creyentes, y entonces los tienen que atraer y les tienen que hacer, es decir, propaganda con respecto al ateísmo. Esta es la tesis de este libro que les estoy diciendo, ¿no? Nos lo dice, le estoy leyendo algunos fragmentos, por tanto estoy fusilándolo, claro.
Nuestro programa se basa en una concepción científica del mundo, precisamente en la concepción materialista. Esto ya lo ha dicho Engels, ¿no? El socialismo científico, pues ya está. Por eso, la explicación de nuestro programa comprende también, de modo necesario, la explicación de las verdaderas raíces históricas y económicas de la niebla religiosa. Nuestro programa incluye obligatoriamente la propaganda del ateísmo, o sea que más calor el agua. Lo que tenemos que hacer es atraernos a los creyentes para decirles que todo eso pues es pura invención, vamos, que no hay por dónde cogerlo, ¿no? Y finalmente, para que veamos el componente sociopolítico, ¿no? La opresión religiosa sobre el género humano no es más que producto y reflejo de la opresión económica en el seno de la sociedad. O sea que es un reflejo, es otra manera de explotar al obrero, pero por otro camino, ¿no? No hay libros ni prédicas capaces de ilustrar al proletariado, sino le ilustra su propia lucha contra las tenebrosas fuerzas del capitalismo. La unidad de esta verdadera lucha revolucionaria de la clase oprimida por crear el paraíso de la tierra tiene para nosotros más importancia que la unidad de criterio de los proletarios acerca del paraíso del cielo. Y ahí, ¿por qué no proclamamos ni debemos proclamar nuestro ateísmo en nuestro programa? Sino que lo tenemos que ejercitar. Bueno, y finalmente, es decir, ya vemos aquí cómo se las gasta el marxismo en el tratamiento de la religión, dándole pues un sustrato psicológico, sociológico, y finalmente yo no puedo, hay otro texto que para mí ha sido siempre revelador, que lo saco del tercer manuscrito, antes me refería a él, pues ahora vamos a terminar con él, y de esta manera pues habremos hecho un recorrido por podríamos decir, por las referencias del marxismo a la religión, que no una verdadera filosofía de la religión, que eso es lo que estamos defendiendo aquí, y ahí está la confrontación, que no hay una verdadera filosofía de la religión en el marxismo. Y entonces dice Marx en ese tercer manuscrito, dice: del mismo modo que el ateísmo, en cuanto a superación de Dios, es el devenir del humanismo teórico, el comunismo, en cuanto a superación de la propiedad privada, es la reivindicación de la vida humana real como propiedad de sí misma, es el devenir del humanismo práctico. O dicho de otra forma, el ateísmo es el humanismo conciliado consigo mismo, mediante la superación de la religión. El comunismo es el humanismo conciliado consigo mismo, mediante la superación de la propiedad privada. Es decir, ponemos aquí religión y propiedad privada, es decir, el reduccionismo sociológico y económico, y solo a través de la revolución, pues digamos que podremos acabar con el asunto.